Erev Tov, bienvenidos, bienvenidas. Perashat Lech abre un mundo intrigante, apasionante en nuestro recorrido por Sefer Bereshit. Tal vez porque entramos a identificarnos con el escenario que nos es más próximo, con un escenario que representa nuestro propio pasado y, por qué no, nuestro propio presente. Abraham Avinu, tal como la tradición lo ha denominado, Abraham nuestro padre, es el eje en el cual ahora se desarrolla nuestra Sagrada Torá. Es aquel que estudiamos la semana pasada. Llegó Abraham y recibió el mérito de todas las generaciones anteriores. De una u otra manera, Abraham Avinu es un diferente. Y esa diferencia es la que marca eventualmente toda la trascendencia de un hombre y de su mujer, que hoy van a ser sujetos de una realidad compleja. Por cierto, nos gustaría siempre hablar de las bondades de los patriarcas, pero tal vez hay que hablar del hombre que habitaba en Abraham Avinu, del ser humano que habitaba en él. Porque el hombre justo, el hombre de fe, fundamentalmente Isha Emuná, el hombre de fe es el que tiene probablemente dudas. Aquel que no tiene dudas seguramente tiene todo resuelto en la vida. El hombre de fe no tiene nada resuelto. Y vamos a encontrarnos hoy en nuestra perashá de Lech Lechá con un escenario dramático. Dijimos que elegimos un tema para hoy de las infinitas cantidades temáticas que puede abarcar la perashá. Abraham Avinu le dice a Sará en un momento dificultoso de la perashá: Imbrina ahotiat leman itabli ba'aburech behayeta nafshi biglalech. Te ruego digas que eres mi hermana para que me vaya bien por tu causa y viva mi alma por razón tuya. ¿Cuáles son los hechos? Los hechos son conocidos. Vamos a estudiar en este Shabbat Kodesh que en el capítulo Mamash inicial que nos narra el Lech Lechá de Abraham, la Sagrada Torá nos dice que hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar temporalmente allí porque era muy grande el hambre en la tierra. Y cuando se aproximó para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí que ahora sé que eres mujer muy hermosa, y sucederá que cuando los egipcios te vean, van a decir: su mujer es esta, y me matarán por tu causa, y a ti te dejarán con vida. Abraham le dice a Sará: Abraham, te ruego, digas que eres mi hermana, para que me vaya bien por tu causa, y viva mi alma por razón tuya. Los hechos que siguen es la traducción real de lo que era Abraham Avinu en su parecer de Egipto. Aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, vieron los egipcios a la mujer que era muy hermosa. Y la vieron los ministros del faraón, y la alabaron al faraón, y fue llevada a la casa del faraón. Y Abraham hicieron bien por causa de ella. Y tuvo él rebaños, vacas, asnos, siervos, siervas, jumentas y camellos. Pero envió el Eterno al faraón y a su casa grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Y por último, la amonestación. Llamó el faraón a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que me hiciste? ¿Por qué no declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste mi hermana es ella? De manera que la tomé para mí por mujer, y ahora aquí está tu mujer, tómala y vete. Y dio órdenes el faraón a su gente acerca de él, y lo despidieron a él y a su mujer y a todo lo que era suyo. Hay algo que vamos a entender antes de entrar en el meollo de la cuestión, es que los Jajamim nos dijeron Maaseh Avot Siman Labanim. Quiere decir que los hechos de los patriarcas marcaron una señal para los hijos. De una u otra manera, todo lo que pasa con Abraham se va a repetir en sus hijos. Así como el hambre en los tiempos de Yitzhak, así como el hambre en los tiempos de Jacob. Egipto va a ser el tiempo cuando Yitzhak no se dirija. Yitzhak permanecerá en la tierra, pero Jacob Avinu terminará en Egipto.
Allí comenzará el lamentable exilio. Pero también sepamos que esa minoría, como es Abraham en este momento, tiene una presencia mayoritaria que es la del Creador. Y nos dice la Sagrada Torá que cuando Sarai fue raptada al palacio, Akadosh Baruj Hu trajo grandes plagas a Egipto, como anticipándonos lo que nos va a pasar en la época de sus hijos y de sus nietos, mejor dicho, y bisnietos, en donde también las plagas ocuparán el escenario. Y por supuesto que Abraham recibió muchos regalos del faraón, asnos y bueyes, y también nosotros habremos de salir, como le dice a Kadosh Baruj Hu en esta perashá, Abraham berrejush gadol, con grandes pertenencias. Y por supuesto que las plagas, el dolor, y por último, vete de aquí, tómala y vete, la expulsión de Abraham de Egipto, tal como Vayehi beshalach par'o et ha'am, como el faraón expulsó a los Yehudim en Egipto, a los Bnei Israel. Bien, pero no es hoy el Maaseh Avot Siman Levanim. El tema es que quisiéramos hoy indagar si Abraham Avinu actuó bien o mal. Por supuesto, los hechos son hechos. Nosotros lo que queremos hacer no es juzgar, sino que queremos estudiar. Y queremos estudiar es para comprender si actuó bien Abraham o no actuó bien Abraham. Y nos amparamos en los comentaristas de la Torá, que hoy tenemos para conocer a muchos de ellos, algunos con sus tiempos donde vivieron y otros que ya conocemos. El que abre nuestro camino de hoy, en nuestro estudio de esta semana, Perashat Lech Lechá, que lo hacemos de Ilui Nishmat, Seon Abraham Mizrahi Ben Celia, Nishmatot Tzura B'Tzura Haim, y lo hacemos de Ilui Nishmat, el señor Abraham Tito Kataife Ben Itzhak, Nishmatot Tzura B'Tzura Haim, por muchos años que la familia lo puedan recordar. La pregunta que hacemos, sin preguntarles a ustedes todavía, para que tomen ahora un poco de recursos para poder tomar una decisión. ¿Qué dice Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman? El Ramban dice, Bedá, que Abraham Avinu hatá chet gadol bishgaga shehevi ishto hatzadeket bemichshol avon mipnei pechado pen yarguhu. והיה לו לבטוח בשם שיציל אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו. כי יש באלוקים כוח לעצור ולהציל. Y debe saber, dice el Ramban, que Abraham Avinu cometió un grave pecado, con el error que llevó a su justa mujer a tropezar con una grave transgresión a causa del temor que lo matasen. Debería haber confiado en Dios, que lo habría de salvar junto a su mujer y sus pertenencias, ya que el Todopoderoso tiene la fuerza para ayudar y salvar. Pero no solamente se detiene ahí el Ramban, sino que dice, Gam yetziato min haaretz, también el hecho de que él salió de la tierra a la cual fue ordenado a ir desde el principio, Lech Lechá, a causa del hambre, es un pecado adicional. El Ramban parece impiadoso, ¿no? Tanto en la situación que la puso a Sarai, tanto en la situación de abandonar la tierra, ya que el Todopoderoso, aún en la hambruna, lo habría de liberar de la muerte. Y a causa de esta acción, presten atención, lo que dice Ramban, fue decretado para su descendencia el exilio en tierras egipcias a manos del faraón. Bimkom mishpat llama a Resha Beachet. En el lugar de la justicia, allí está la maldad y la transgresión. El juicio de valor que hace Ramban sobre la acción de Abraham es llamativo. No debería haber expuesto a Sarai, ni debería haber abandonado la tierra de Israel. Él tiene una fe incólume. Él tiene que seguir creciendo y creyendo en su Creador. Y así como Akadosh Baruj Hu lo cuidó en todo el camino y lo salvó del horno de fuego, también, obviamente, tiene que confiar en Él y creer en Dios, que lo va a ayudar también en el hambre. Ustedes entienden aquí que el Ramban, obviamente, hace un avance profundo.
fustigando a Abraham. Y uno diría, caramba, ¿cómo se le ocurre? ¿No? O sea, qué modales del Rambán, tirándole las orejas a nuestro patriarca Abraham. ¿Y cómo lo podríamos juzgar desde el punto de vista de la ley oral, de la Mishnah, Pirkei Avot, que dice, estudiamos, Al tadun et javerja ad shetagia limkomo, no juzgues a tu prójimo hasta tanto tú te veas en la misma situación? Bueno, a ese nivel yo podría decirles humildemente que creo que el Rambán las pasó también difíciles, ¿no? Vivió en Gerona y a los 70 años se tuvo que ir de Gerona expulsado, simplemente por haber defendido muy bien a la comunidad judía en uno de los tantos actos que llevaban a pogroms, cuando tuvo ese enfrentamiento teológico con Pablo Cristiani, un judío apóstata, en el cual Rambán lo venció en la discusión teológica. La iglesia siempre exponía al judío, y el Rambán lo venció, y el premio para ese triunfo fue que se tenía que ir. A los 70 años Rambán viene para Israel, para Eretz Israel, y llega al puerto y llega hasta Jerusalén, y hoy está el recuerdo del Bet HaKnesset que fundó el Rambán, llamado La Jurba. Ese Bet HaKnesset que hoy es hermosísimo, es el Bet HaKnesset del Rambán. Pero bueno, pienso que también pasó situaciones muy difíciles, pero obviamente el Rambán no deja de decir su pensamiento. Otra de las grandes luminarias del judaísmo español, pero en este caso casi 2 siglos después, es don Itzhak Abarbanel. ¿Qué dice el Abarbanel? El Abarbanel siempre que plantea en sus comentarios un modelo muy interesante. Cuando ustedes estudian el libro del Abarbanel, el Abarbanel cita al comienzo de su comentario preguntas. Puede traer 25 preguntas, 30 preguntas, no importa. Y después las va respondiendo. Es estudiar en función de la pregunta. La pregunta que se pregunta al sabio y que busca una respuesta. Asheela Yud Gimel. La pregunta 13ª. Bema'amar Abraham le Sará. Cuando Abraham le dice a Sará, Beharegu oti beotach yehayu. Me matarán a mí mientras que a ti te dejarán con vida. Imbrina joti at leman itab liba aburech. Di por favor que eres mi hermana. Mi aish ama'ala sheivchar bachaim im kalon nimbratz kaze. ¿Quién puede ser? Pregunta la Abarbanel. Miren qué pregunta. La persona tan importante que elija su vida a pesar de un oprobio marcado como este. Calón. Y pedirá por su beneficio, y bien estando su mujer prostituyéndose con otros. Difícil, ¿no? Duro, ¿no? Así es el texto. Mezzaná y majerim, o mazná. Hubiera sido mejor elegir la muerte en lugar de hacer semejante maldad. ¡Wow! ¿Quién nos salva, no es cierto? Y yo, humildemente, siempre pienso que el recurso de nuestros comentaristas es hacernos a nosotros más sensibles como seres humanos. Que por suerte, en la Sagrada Torá, no tenemos superhéroes. Tenemos seres de carne y hueso que se pueden equivocar. Y lo que mejor podemos hacer es aprender no del éxito, sino de la equivocación. El equivocarnos, el fracaso, enseña mucho más que cualquier éxito. El fracaso me hace pensar una y otra vez. El Abarbanel y el Rambán coinciden, y el Abarbanel, creo humildemente, es un pensamiento muy profundo, pero muy duro también. Porque dice hasta qué punto él prefiere salvar su vida con tal oprobio y prostituyendo eventualmente a su mujer. La tercera cita nos pertenece a Radak, que es un comentarista naturalmente de los Nevi'im, de los profetas, Rabbi David Kimchi, que vivió en Narbona, en Provence, 1160-1235, para que lo ubiquen. Ra'ui lekol tzadik shelo ismoch bemakom sakana alanes.
Lo que dice Radak es alivianando un poquitito las cosas. Es apropiado para todo justo que no se apoye en situaciones y lugares de peligro sobre un milagro. Está como respondiendo a Ramban. Al contrario, deberá tener mucho cuidado por su vida con toda estratagema que pueda efectuar. Cualquier estrategia es buena. Y sobre eso dijo Shelomo, Ashre Adam Mefajet Tamid. Feliz el hombre que teme siempre, dice el libro de Mishle. Y así lo afirmaron nuestros sabios, que no es correcto apoyarse en los milagros. En Somjim Alanes. Por lo tanto, el Radak, ¿qué dice? ¿Qué tenía que haber hecho Abraham? Lo que hizo. Está muy bien. Entonces estamos ahora 2-1, si podemos ver la realidad. Aunque la posición del Ramban y el Abarbanel es una posición muy, muy fuerte, ¿no? El Radak dice, los Somjim Alanes. Tú tenés que actuar de acuerdo a lo que tu olfato, a tu sentido. Llega el gran Parshan de la Torah, Rashi, Parshan Data, el comentarista. La próxima cita para todos ustedes, la 4, la de Ra'ab Ba'aretz, Beotá Haaretz Levadá, Lenasotó. Dice la Torah que había hambre en la tierra, ¿verdad? Rashi nos dice, solo en esa tierra hubo hambre. No había hambre mundial. No era la hambruna general. Había solo hambre ¿en dónde? En la tierra de Canaán, en lo que es Israel. ¿Para qué? Le nazotó, a fin de probarlo. Si acaso habría de criticar las palabras del santo bendito él, quien le dijo de ir a la tierra de Canaán y ahora lo obliga a salirse de ella. O sea, Rashi lo pone en una situación ahora intermedia. No es crítica a Abraham, pero sí lo pone en una situación en la cual Abraham tiene que tomar una determinación ante una probable, dice Rashi, crítica. Solamente en esa tierra hubo hambre. ¿Por qué? Era lenazotó, es un nisayón. Quiere decir que cuando la Mishnah nos va a enseñar que Abraham Avinu fue sometido a 10 pruebas y las superó a todas ellas, y nos habla del profundo amor que tenía Abraham Avinu por Akadosh Baruj Hu, ahí ya tenemos una lectura un poquito más alivianada de nuestra sensación de pesadumbre en este momento. Rashi analiza el contexto, ponemos nosotros, y hubo hambre en la tierra. De acuerdo a Rashi, Abraham hace frente a esta difícil prueba cuando obedece la palabra de Hashem sin pensar ni criticar, a pesar que la situación se contradice con la orden anterior del Creador. Lej lejá. Abraham entiende que hay aquí una orden explícita de Dios que lo obliga a salir de ella en su lenguaje. O sea, como que Abraham entiende que la situación es una situación en la cual Akadosh Baruj Hu, así como le dijo Lej lejá, ahora también está diciendo Lej lejá. Ahora vete para ti, ¿en búsqueda de qué? De tu sustento. Vayhi dice Rav Ba'aretz. Vayhi Rav Ba'aretz. Y aquí citamos al Lebush, muy interesantemente, que dice que hay una kamatz debajo de la bet. Ba'aretz. Ba'aretz es como Beha'aretz. En esa tierra, lo que indica que es una tierra conocida o determinada. Es decir, apoyando el Lebush, lo que dice Rashi, en esa tierra solamente. Quiere decir que si estaba escrito con Sheva debajo de la bet, Vayhi Rav Be'aretz, entonces estaría diciendo que ocurría en toda la tierra. Muy bien, entonces acá tenemos que eventualmente hay una situación en la cual Abraham tiene que tomar una acción y él entiende que Akadosh Baruj Hu le está hablando a través de la realidad, donde la realidad es una realidad peligrosa, difícil, que no la puede el hombre medir, y por lo tanto, ¿qué tiene que hacer? Tiene que salir. Así como tuvo que entrar a la tierra, también tiene que salir de la tierra. ¿Está bien? Muy bien. Rav Shimshon Rafael Hirsch es la cita número 5, para que tengamos ahora un pensamiento analítico de nuestros comentaristas bíblicos. Rav Shimshon Rafael Hirsch es siglo XIX. Nos hemos ido yendo del siglo XI al siglo XV, pasamos por el siglo XII, XIII, volvimos
al siglo XII con Rashi y ahora volvemos al siglo XIX. ¿Qué dice Rav Hirsch? Miren, Uletovat Sara Ubahar. Wow. Rav Hirsch me cambia todo el panorama. Él dice que él eligió para bien de Sara. ¿Por qué? Como mujer casada, Sara estaría perdida con seguridad, mientras que como soltera aún quedaría alguna esperanza. Si era mujer casada, parece ser que la situación en Egipto era difícil. Y por eso le dijo a Abraham, y a ti te dejarán con vida. Otah yehayu. Abraham habla en lenguaje eufemístico. Te dejarán para una vida vergonzosa. Y mi alma vivirá por tu causa. Habré de reconocerte este bien por salvar mi vida. Hazlo por mí si no lo haces por tu causa. La explicación de Rav Hirsch. Nosotros argumentamos, parecería resolver el dilema, pero no tenemos bases en el escrito para poder sostenerla. ¿Cuál es la base? Que aparentemente dice Otah yehayu. ¿Qué significa Otah yehayu? ¿Qué vida vas a tener si decís que sos mi mujer? La vida no va a ser vida. Y entonces yehayu Otah lehaim shel kalon. Te van a dejar para una vida de oprobio, de ofensas. Y yo entonces hayetan afshi biglalech. Abraham le dice a Sara, mira, te estaré por siempre agradecido. Todo lo que tú hagas por mí, yo te lo habré de agradecer. Wow. Abraham Avinu pone su vida en manos de ¿quién? De Sara. No nos llama la atención si después, en el nacimiento de Yitzhak, escucharemos la palabra de Akadosh Baruj Hu que dice Kol asher tomar eleja Sara shema bekolá. Todo lo que te diga Sara, escucha su voz. Es cierto que Sara no habla en este caso. Y sabemos que Sara tiene una capacidad interpretativa, perceptiva, mucho mayor que la de Abraham. Por eso la llama a la perashá anterior Isca. ¿Por qué se llamaba Isca? Yud Samach Kaf Ei, Shesoja Beruach HaKodesh, que tenía la capacidad de percibir el espíritu de santidad. Era una profeta, era una mujer con profecía. Por eso es, cuando ve a Agar y a Ismael, no le gusta la realidad. Bueno, avancemos a otro filósofo del pueblo de Israel llamado Ralbag, Rabbi Levi Ben Gershon. Él vivió entre finales del siglo XIII y principios del siglo XIV. Todas las funciones, filósofo, talmudista, matemático, astrónomo, vivió en Francia, para que vean que los jajamim, los rabbanim, eran hombres que estaban ligados al mundo del pensamiento y al mundo de la observación y al mundo del estudio y de la abstracción. ¿Qué dice el Rambam? Hatoelet harishon huba midot. והוא החריצות של בקשת הכרחי לאדם לעמידת גופו מהמזונות. Dice, tal como acostumbra ponemos nosotros tras la explicación de la perashá, suele enumerar el Ralbag los beneficios que podemos deducir de los hechos. Enumera 15 beneficios. En este caso, vamos a decir 2 de ellos nada más. Dice, el beneficio primero se halla en las cualidades, midot, y se refiere a la precocidad acerca de la necesidad esencial de la persona de buscar sostener su cuerpo físico con los alimentos. Hay hambre, ¿no? Si la persona se queda, se morirá de hambre. ¿Acaso verás que Abraham, a pesar de que ya le había prometido a Shem que habría de crecer en todos sus aspectos materiales? Babarejá, te voy a bendecir, le dijo Dios. Bagadelá Shemeja, te haré famoso. Abarejá, te bendeciré, Bemamón, va a tener mucho recurso económico. Akadosh Baruj Hu se lo dijo. Y dice, a pesar de todo eso, que habría de crecer en todos sus aspectos materiales, hubo de despertarse a causa del hambre. De repente hay un despertar en Abraham. El problema, la crisis, el dilema. ¿Qué hago? Pregunta. Y no se evitó de ir allí, aún a sabiendas de la orden de su creador de habitar la tierra de Canaán. Respondiéndole
al Ramban. Ya leyó la respuesta del Ramban, por supuesto, por eso lo está respondiendo. Ya presten atención a lo que dice Ralbag, negrita lo puse. Ya que las mitzvot de Hashem no son sino para hacerle bien al ser humano y que no muera a causa de ellas. Mejor. Elegirás la vida. Pero mitzvot nitnu lichiot baem, pero la mut baem. Las mitzvot fueron dadas para vivir por ellas, no para morir. Ralbag utiliza un argumento hiperracional. Y es por ello que sabía Abraham que la voluntad de Dios, elevado sea, era que se desviara de allí en busca de alimentos. O sea, apoyando un poquito lo que dice Radak. El Radak dijo, bueno, hay que buscar los caminos para que pueda el hombre superar el momento. Y otro motivo, que la intención era con la partida de Abraham hacia la tierra de Canaán, Lej Lejá, para que él estuviese dispuesto a unirse con su Creador y su pródiga bendición de plenitud, y ello no podría ser nunca con la situación de hambre y falta de alimentos. Si estamos en una situación de excepción, tenemos entonces que salir de esa situación. Ese es el primer motivo del Ralbag, que me parece fantástico, porque es un detalle muy importante. El segundo, Atoelet Ashlishi, puse aquí, Ugam Ken Bamidot. Y acá pongo es lo que dice. El tercer beneficio también está en las cualidades, en las midot. Y esto es cuando llega obligatoriamente una situación de mal para la persona, debe la persona tratar de visualizar de qué modo lo alcance el menor mal posible y lo elija. Presten atención. Porque es apropiado que sea elegido el mal menor a fin de escapar del mal mayor. Ya que Abraham decidió descender a Egipto a fin de escapar de la hambruna, y a pesar de que era correcto el lugar de la elección, amén que le hubo de ocurrir la denigración la cual sufrió su mujer con la degeneración de ese país. Entonces aquí obviamente dice, ok, él actuó bien, a pesar de todas las circunstancias negativas que ese lugar ofrecía. Viene Raúl te da, Shelo haya bazejet le Abraham. El Ralbag sale en la defensa absoluta de Abraham. Y yo quiero que vean todo el arco ahora, ¿no? Empezamos con la acusación, terminamos ahora con la defensa, ¿no? Con el alegato de la defensa. Y aquí que es apropiado que sepas, dice el Ralbag, que no se debe considerar esto como un pecado para Abraham, ya que Sará hará compelida por la situación lo que habrá de hacer, o sea, obligada por la situación, y por esa causa no será prohibida después para su esposo, porque si ella estuvo con otro hombre, queda prohibida para su esposo. Que Shem Asura la Boel, Asura la Baal, Asura la Boel. Si hubiera tenido, Dios no permita, relaciones con el faraón, hubiera quedado prohibida para Abraham. Todo lo que pasó con Sará fue una situación de compulsión. Y por eso dice después, vuelve con Abraham. Tal como aseveraron nuestros sabios, Esther Karka Olam Aita. Hablando de Esther, la marca, Esther era tierra de mundo, quiere decir, ella estaba con Mordejai y estaba con Ahasverosh. Aparentemente tenía, pero con Ahasverosh estaba compelida, estaba obligada, ¿no es cierto? Hasta un momento que la Gemara de Megilá habla acerca de eso, pero no es el momento ahora para hablar. Y si Abraham hubiera elegido el tormento del hambre, del cual hasta se podría morir, sobre el sufrimiento que podría ocurrirle a Sará de su desprestigio, hubiera sido una actitud de bondad estúpida, dice él. O sea, Hasidut Shel Shtut, la llama el Ralbag, una Hasidut tonta. Como dijeron, ¿cómo se comporta un Hasid choté? Dice el Ralbag, ¿cómo se comporta un Hasid tonto? Como aquel que ve a una mujer ahogándose en medio del río y se dice no es apropiado salvarla, ya que no le puede dar la mano. El Ralbag que lo trae en forma seria, ¿no? Diciendo, wow. Entonces ustedes se dan cuenta aquí, todo un alegato del Ralbag, pasando desde que Abraham, el primero de ellos, hablando de las midot, ¿no? Que la persona tiene que vivir por las mitzvot y no morir, y tal vez todo eso era la voluntad de Hashem. Y segundo es, si se puede poner en riesgo la vida del otro. En realidad,
ambas vidas corrían peligro, dice él, y por lo tanto no se podría hablar aquí, no se podría andar aquí con Hasidut tonta. Bueno, wow, tenemos muchos elementos para pensar. Llegamos en nuestra próxima cita al Netziv de Volozhin, Rav Naftali, Tzvi, Yehuda, Berlín. Esas son las siglas del Netziv. Naftali, Tzvi, Yehuda, Berlín. Rabino de Volozhin. Su comentario de la Torah se llama Ha'amek Dabar. Vivió en Rusia 1816, murió en Varsovia en 1893. Un gran sabio, siglo XIX rozando el XX. Jafal הכתוב להודיע שכל עוד שהיה אפשר להשתדל למכור רכושו ולבטוח בשם, עשה, עד שמכל מקום כבד עליו הרעב. El Netziv de Volozhin dice, el texto se reitera para hacernos saber que todo tiempo que es posible vender sus bienes y confiar en Dios, lo haga, hasta que de todos modos el hambre fue más y más fuerte. Entonces asumió sobre su conducta aquello que dice: hambre en la ciudad, apronta tus piernas. Ra'av ba'ir, pazer ragleja. Así dice la Gemara. Si hay hambre en la ciudad, hay que dejar la ciudad, no hay alternativa. Así pasó con mi abuelo, en paz descanse, que tuvo que dejar a su familia con 2 hijos pequeños en Siria, en Damasco, y se tuvo que ir por el hambre, no por la guerra. Llegó un año antes de la Primera Guerra Mundial a la Argentina. Mamash, Ra'ab Ba'ir, Pazer Ragleja. Vete. El sacrificio, el dolor, otra exposición. Está bien que dejó con la familia, con su padre, Alaba Shalom, el Jajam Rafael Menahem Arabi, que todavía estaba en Siria, y su familia. Pero así todo, eso también se llama sufrir. Eso también se llama exponer. Porque los árabes todavía se llevaban bien con nosotros porque todavía no había Estado de Israel. Entonces, acá lo que dice el Netziv de Volozhin, y esto fue una prueba para Abraham. Nisayón, ¿se acuerdan, no? Estudiamos hace poquitito que Rashi decía que todo esto fue para qué? Que hubo hambre solo en esa tierra, para Lenazotó, una prueba. Recuerdan, ¿verdad? Y esto fue una prueba para Abraham, que no fue meticuloso, sino que comprendió qué tal era el consejo de Hashem y su voluntad. También Abraham, el Netziv de Volozhin entiende que lo que dijo el Ralbag tiene realidad. Abraham es un ser lleno de Dios, que comprende aún la voluntad de Dios, Lej Lejá, pero también ahora está entendiendo que le dice, ponte a resguardo. Vemos también que cuando Jacob decide mandar a sus hijos, y Yehuda le dice, si no nos mandás a Benjamín, vamos a morir todos. Mejor. Muy bien. Exactamente. O sea, es como un paralelismo a esta situación. Mejor. Muy bien. Quiere decir que hay que tomar en recaudo también todo el marco, el contexto. Y Abraham, dice el Netziv de Volozhin, está tomando el contexto. Y no debe sorprenderte, Be'in Litmoa, que llegó la hambruna para ese país para alcanzar algún objetivo para Abraham y su simiente. Si llegó la hambruna, es porque eso persiguió un objetivo. Pues con seguridad, tal es la medida, ya que la meta del mundo todo está relacionada con ese justo. O sea, dice, Kikach amida aharat shetachlita olam u bishbil otot tzadik. El Netziv de Volozhin me dice una idea maravillosa y dice, mira, hay algo que Kadosh Baruj Hu está dirigiendo en ese mundo ahora. Y todo ese mundo apunta a este hombre. Así como le dijo a Kadosh Baruj Hu a Noah, Otja ra'iti tzadik b'ador hazeh, a ti te vi justo. Y parecería ser que Noah representaba esa semilla, esa germinalidad de la justicia, que tras el diluvio se hunde profundamente en la tierra para morirse. Esa semilla de Noah que se echa a perder en la tierra por sus acciones, va a dar 10 generaciones después el tallo del cual salga la flor de Abraham. Entonces siempre hay que tener en cuenta que
Los designios de Akadosh Baruj Hu son designios. Nuestra anteúltima cita, antes de concluir nuestro Sheur, habla del Malbim. Luego ustedes podrán tomar de vuelta cada una de las explicaciones que están bastante presentes, porque pasamos por Ramban, por Ibn Ezra, pasamos por Radak, pasamos por Rashi, pasamos por el Rab Hirsch, pasamos por el Ralbag, pasamos por el Netziv de Volozhin. ¡Wow! Son columnas del estudio de la Sagrada Torah. Imagínense que esto es un ápice de su comentario. Imagínense lo que es penetrar en su comentario, poder leerlos, poder apreciarlos, poder estudiarlos. Yo nunca dejo de agradecer a mis maestros que me introdujeron en este mundo. Nunca dejo de agradecerles, los veo delante mío. Por eso dice la Gemara, Be'ayu aineja ro'ot moreja, que tus ojos vean a tus maestros, están allí delante mío, uno tras al lado del otro, enseñándome esto, enseñándome a comprender qué es lo que quiere decir cada uno, qué quieren enseñar cada uno, abrirme el pensamiento, no a repetirlo, a pensar en eso. Y eso es lo que podamos tal vez delegarles a cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes es un transmisor, aquí en internet, donde sea, de lo que es la magnitud de la Sagrada Torah, que resiste tantas y tantas interpretaciones, porque el ser humano se involucra con ella. El Malbim, que es la próxima, Meir Leibush ben Yehiel Michel Wieser, esa es la sigla del Malbim, Meir Leibush ben Yehiel Michel. Ahí está el Malbim, ¿lo vieron? Ahí lo puse para que vean el nombre de él. Vive en Rusia, marzo 1809 hasta 1879, 70 años. Gamze היה ניסיון אם יהרר על דבר השם שהבטיח לו בברכך ואהיה ברכה. והנה מהרה בזלעפות רעב. ואברהם לא הרהר כי היה קטן בעיניו שישנה את הטבע בעבורו. ולכן לא שמח גם כן על הנס שיחייהו ברעב, רק ביקש הצלת טבעית. Grandioso el Malbim, como siempre. También esta fue una prueba, Nisayón, si acaso Abraham habría de dudar acerca de la palabra prometida de Dios. ¿Qué le dijo Dios? Y te bendeciré y serás bendición. Y acá están llegando las enfermedades, los tormentos del hambre. Y dice, ¿qué bendición es esta? ¿Para qué tanta bendición? Entonces, mas Abraham no dudó, dice Malbim, ya que era poco que cambiase la naturaleza por su causa. Él era nadie. Él no sentía que Akadosh Baruj Hu tenía que cambiar la naturaleza del mundo por él, como lo hizo con Noah y lo salvó de las aguas del diluvio. Abraham entiende que él es humilde, no sus midot, y es por ello que no se apoyó sobre el milagro que Hashem le haría sobrevivir la hambruna, respondiéndole a Ramban, respondiéndole a la Barbanel. Mucho tiempo después, 500 años, 600 años, 700 años, no importa. Eso quiere decir que Ramban está vivo y el Abarbanel también. Y entonces estoy discutiendo con ellos. Es como que me siento a estudiar Torah y tengo al Ramban y a Barbanel y a Rashi y al Netziv de Volozhin. ¡Qué bárbaro! ¿Y yo qué tengo que hacer en ese caso? Callarme la boca. ¿No? O sea, no tengo que hablar. Esa es la realidad. Y entonces dice, por eso no se apoyó sobre el milagro que Hashem le haría sobrevivir la hambruna, sino que solo buscó una salvación natural. Salvación natural. ¿Qué significa? Buscó la naturaleza. Nuestro Sheur. Dos grandes luminarias, Hatam Sofer y Rabbi Haim Ben Atar, Baalor Haim HaKadosh. Dicen, si la Torah insiste tan a menudo en los acontecimientos importantes de la vida de sus personajes, es porque quiere poner de realce la actitud moral y religiosa que han adoptado
frente a los problemas y conflictos que la vida le plantea a todo ser humano. Para eso lo cuenta, no por un cuentito. Es para que aprendamos. La Torá prefiere los ejemplos vivos que ilustran la conducta de los hombres santos a los tratados de moral o a las discusiones en torno a principios religiosos. La actitud general de la Biblia demuestra que para ella el ejemplo concreto tiene un valor educativo superior al de la lección moral. El relato del episodio del hambre que se declara en la tierra de Canaán debe ser analizado bajo este punto de vista. Poco después de la llegada de Abraham, se declara el hambre en la región. La más grave de todos los tiempos, dice la Masoret, dicen los Jajamim en la Gemara. ¿Cómo va a reaccionar el patriarca ante esta calamidad? ¿Qué va a hacer? ¿Dudar de Dios y recriminar? ¿Para eso me trajiste? ¿Para eso estoy aquí? Eso nunca. Ni por sospecha. Por el contrario, dicen nuestros Jajamim, acepta esta nueva prueba con la fe absoluta del hombre justo. Ahí está, la emuná shelema. Se inclina ante la voluntad de Hashem y actúa de acuerdo con su sentido común. Como lo dice la Gemara en Baba Kama. Abraham termina diciendo el Hatam Sofer junto con el Ora Haim Kadosh, porque los dos sostienen prácticamente lo mismo. No considera oportuno permanecer en Canaán y esperar allí un nuevo milagro que le salve del hambre a él y a los suyos. Esa persona que fue rescatada milagrosamente del horno de fuego ardiente al que se había arrojado por amor a Dios, se niega a contar con un milagro para la salvación de su propia persona, porque dijimos, en Somjim Alanes. Otra vez. Por esta razón Abraham toma todas las disposiciones de orden práctico que le dicta que la razón para escapar de la calamidad. Y más adelante preferirá incluso recurrir a una mentira a medias, cuando Sará se ve amenazada. Era su media hermana en realidad. No era hermana, era media hermana. Y para cerrar nuestro sheur y agradecer a todos la presencia, Katuv Zohar Kadosh, dice el Zohar Kadosh, Beremes, Umeboar Berhava Bechasidut, שאברהם אבינו ירד למצרים מתוך מגמה הפוכה ממש, דווקא להיות בתוך מצרים, דווקא להיכנס אל ערוות הארץ. El Zohar es apasionante. אברהם יודע שמדובר במקום פרוץ ומסוכן, והוא חושב מחשבות איך להכניס את שרה אל עומק המקום הזה כדי שמשם תתחיל פורענותם. Nuestros sabios de la Kabbalah y más tarde de Hasidut explican que Abraham descendió a Egipto no por el hambre, no por la técnica, por la naturaleza, por nada. Lo hizo para estar precisamente en medio de Egipto, es decir, en la intimidad misma de ese país, para ver su desnudez. Abraham sabía que se trataba de un lugar sin límites morales y altamente peligroso, y pensaba y elucubraba cómo hacer entrar a Sará en lo más profundo de ese lugar, para que desde ese punto comenzase la desgracia de los egipcios. Y con el objetivo ese fue alcanzado. Dice que el Eterno envió al faraón y a su casa grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Quiere decir, el Zohar Kadosh dice, Abraham toma la decisión porque dice, ese lugar merece un castigo. Y así como se han sobrepasado con Sará, ahora lo harán también con las mujeres egipcias, las mujeres israelitas. ¿Dónde va el Zohar? Es enorme. Kola vena ilota y ora tashlihu. Todo varón que nazca habrán de arrojarlo al río Nilo. Bejola bat de Hayún. Todas las mujeres dejarán con vida. El faraón no quería matar a las mujeres, las quería todas para Egipto. Él quería mejorar su Egipto con las mujeres hebreas. Sabía quiénes eran. Abraham Avinu sabe. Y por eso, el castigo. Así es entonces como nosotros entramos a estudiar en nuestro resumen de hoy, casi una condena activa hasta una superación de la condena. Ni siquiera una comprensión del hecho, sino una superación del hecho. Que Abraham marca los caminos de sus hijos. Quiere decir,
cómo lograr la supervivencia en tiempos difíciles, en tiempos de crisis. Si esta tierra bendita ha surgido como consecuencia de la mayor crisis que vivió el pueblo judío, que no fue Ra'ab lelechem, como dice el profeta, no era hambre por el pan, ni sed por el agua, sino de la palabra de Akadosh Baruj Hu. Y así fue como desde las ruinas mismas de la Shoah nace Am Israel y Eretz Israel y el pueblo judío y su Estado. Todo eso es en última instancia por la medida que tomó el hombre, como Abraham Avinu toma sus medidas, sus midot, y no tomar solamente medidas para poder sobrevivir. Que tengamos Shabbat Shalom, un Mevorach y un buen tiempo de acceso a la vida de Abraham.